Vamos ahora para comenzar. Señor Jesús, queremos poner este tiempo en tus manos. Te rogamos que hables a nuestros corazones. Te rogamos que guíes este tiempo y que podamos el día de hoy poder experimentar y entender qué te refieres con libertad, Padre. Bendito eres. Amén. Versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Los últimos 3 capítulos, Pablo ha estado hablando a las personas en toda esta zona de Galacia acerca de cómo había algunos que estaban como presionándolos para que, qué bueno que tú, gentil, creas en Dios, pero para ser un verdadero cristiano tienes que volverte judío para después poder ser cristiano. Entonces ya no es a través de Cristo, sino es a través de todas nuestras costumbres, de todas nuestras leyes, las 600 y tantas leyes, para que tú puedas tener una relación con Cristo y continuar siendo salvo. Porque ese era el punto, no simplemente era como un aspecto de para que seas salvo, sino para que continúes siendo salvo. Y el día que tú rompas la ley, pues dejas de ser salvo, ¿sale? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo con todas las iglesias de Galacia. Había llegado personas que les estaban diciendo que todas este tipo de costumbres los iban a ayudar para sentirse salvos, o los iban a hacer salvos. Y en el capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando tú lees la definición de libertad, pues en el diccionario, como a lo mejor hoy se entiende, o algunos lo entienden, es la capacidad que tiene el hombre para ejercer su voluntad sin que nadie se lo impida. Eso es una de las tantas definiciones que encontré. La otra es la capacidad que tiene el hombre libre para poder hacer aquello que desea sin estar sujeto o constreñido bajo disciplinas, otros hombres o costumbres. Eso es como la idea de libertad, es hacer lo que yo quiero, cuando quiero, porque quiero. Eso es la idea de libertad. Pero dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, con este tipo de libertad que nosotros tenemos producto de estar con Dios. No es la libertad que puedes entender, sino es la libertad con la que Cristo te hizo libre. Entonces, habla de otro tipo de libertad. Dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que era esta como madera que se les ponía a los bueyes para que pudieran arar. Dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Dentro de todas las cosas que le estaban diciendo a estos hombres, para poder seguir siendo creyentes, era el rito de la circuncisión, que era un rito no únicamente de abstenerse de algo, sino era algo físico. Y Pablo les dice que los que se circuncidan, que entonces Cristo ya no les aprovecha de nada. Quiero que entiendas, Pablo, al ser judío, era un hombre que estaba circuncidado, porque era judío, y al 8º día todos los niños judíos eran circuncidados. Pero a estas personas que ya, no sé, ya grandes, le están diciendo: para que puedas ser un verdadero cristiano tienes que circuncidarte. Y aquí dice que si tú te circuncidas, de nada te aprovecha. No quiere decir que en sí la circuncisión está mal, sino que la circuncisión, para sentirte bien con Dios, ese es el problema. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Si tú quieres correr ese camino de sentirte bien con Dios a través de este rito, entonces tienes que guardar toda y completamente toda la ley. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Un grupo de personas que están diciendo a los creyentes que para poder continuar siendo creyentes y estar bien con Dios, tienen que guardar un cierto de ritos, costumbres, y eso los va a hacer más santos. Nosotros, en México, en nuestro contexto cultural, esta onda del judaísmo, aunque sí hay algunos grupos que se están metiendo en esa onda, no es algo como tan común. O sea, alguno de aquí le dijeron que se circuncidara para hacer, creo que a nadie, no es algo muy común. Pero sí hay otro tipo de costumbres
que como iglesias mexicanas hemos adoptado, que nos hacen sentir que de esa manera somos más espirituales. Ahorita estábamos hablando del discipulado acerca, por ejemplo, en cada denominación tienen diferentes prácticas y eso los hace sentir que están bien con Dios. Muchos, por ejemplo, ahorita meditando nuevamente en esto, han venido a la congregación y dicen, es que en su iglesia como que pues están muy tranquilitos, ni danzan, se me hace que no tienen al Espíritu Santo. Y piensan muchos que por danzar tienes al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, ahorita vamos a llegar, una evidencia del Espíritu Santo no es danzar. Una evidencia del Espíritu Santo no es caerte. Y no lo digo para defender lo que hacemos, no, de ninguna forma. Quiero que podamos ver que hemos caído en mucho tipo de costumbres que nos hacen sentir mejores con Cristo si lo hacemos, cuando no tienen ningún sustento bíblico. Y si tú quieres ir por ese camino, vas a tener que añadir más y más costumbres, reglas, para que estés bien con Cristo. Hay lugares en los que te dicen, para poder entrar aquí, necesitas firmar que leíste 5 capítulos, porque eso es lo que hace un creyente. Y podemos saber que puedes leer 5 capítulos, pero sin una relación auténtica con Dios en nada aprovecha. Conozco a muchas personas que incluso tienen doctorados en cosas relacionadas con la Biblia, pero son personas pecadoras, no conversas. Entonces, el conocimiento, la letra por solo letra no aprovecha. Tú puedes decir, yo ya vine hoy aquí a la reunión, Dios, ya estoy bien, y fíjate que no. Tú puedes leer en tu casa, orar y pensar que eso te hace estar bien con Dios, y fíjate que no. Y muchas veces queremos acostumbrarnos a ciertos ritos y sentir que con eso estamos bien con Dios. Y fíjense que no. Vamos a ver cuáles son, ahorita nos va a decir, cuáles son las evidencias de alguien que anda por el Espíritu. ¿Cuáles son las evidencias de alguien que camina con Dios? Porque alguien que camina con Dios no es alguien que se viste raro, que huele como a librería y que anda con una Biblia grandota. Eso no es una evidencia de una verdadera conversión. Tampoco la evidencia de una verdadera conversión es andar saltando y diciéndole aleluya y hablando en lenguas en el restaurante. Eso tampoco es una evidencia de andar por el Espíritu. Ambos son extremos de los cuales muchas personas quieren hacernos esclavos y decir, es que si tú eres un creyente tienes que hacer esto. Pero la verdad es que la Biblia no habla acerca de eso. Por eso dice, estad por firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la libertad de la que habla es libertad de del pecado y libertad de nosotros mismos. Para poder adorarle sincera, naturalmente, sin estar sujeto ni a nuestras emociones, ni a nuestros prejuicios, ni a nuestras penas. Que tú puedas alabarle a Dios y sentir una conexión con Él sin necesidad de instrumentos. O que puedas alabar a Dios saltando sin estar sujeto a tu pena o a tus prejuicios de que no, me tengo que quedar así. Que puedas ser libre de comunicarte con Dios sin nada alrededor. Esa es la libertad con que Dios nos hizo libres. Libres de nosotros mismos, libres del pecado, para que no haya nada que nos impida y que digamos, es que no puedo dejar esto. Sí, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Esta es la libertad de la que Pablo está hablando. Y había un grupo de personas, como vemos aquí, que le están diciendo, tienen que hacer esto físico para ser verdaderos creyentes. Cuando una y otra vez en el Antiguo Testamento se repite que la circuncisión verdadera es la del corazón. Es aquella persona, aquel creyente, que en su corazón se ha apartado para Dios. No puede no haber nada físico exterior, pero en su corazón se ha apartado para Dios. Dice, otra vez testifico a todo hombre, y esto lo tenemos que entender, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú quieres acercarte a Dios o agradarlo por medio de las obras, estás obligado a guardar completamente la ley. Y como ya vimos la semana pasada, no hablamos de los 10 mandamientos. Hablamos de los 600 y tantos mandamientos que se describen. La composición de tu ropa,
Por ejemplo, si tuvieras un hijo, si hoy te contestó tu hijo, pedradas al hijo hasta que todo lo cubramos de piedras. Y unos papás dirán, no, pues mejor si le entramos a eso. Hay muchas otras, en cuanto a la alimentación, olvídate de las carnitas, de los chamorros, olvídate de ponerle queso a tu hamburguesa, olvídate de las cómodas y transpirables, porque tienen que ser de un solo material. Hay muchas cosas que incluía la ley que el hombre no puede guardar, porque ese fue el propósito de la ley, descubrir cómo somos incapaces de acercarnos a Dios mediante nuestras propias nuestros propios méritos. Entonces, incluso hoy estaba pensando en este aspecto, cuando habla acerca, por ejemplo, del periodo de las mujeres, dice que las mujeres tenían que estar como solas durante un mes completo y que el padre tenía que encargarse de todos los hijos, de toda la casa, ¿no? Y muchas dicen, pues eso se escucha bien, que se encarguen de lo... Pero eso tendría también que incluirse, ¿no? No deberían de ir a trabajar, deberían de estar tranquilas. Y son esos aspectos que el día de hoy como que ni pensamos cuando pensamos en cosas de la ley. Dice, de Cristo, versículo 4, y léelo bien, subráyalo, os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Los que quieren volverse justos, mejores con Dios, por guardar aspectos de la ley. Y si tienes amigos creyentes que dicen, ay, ¿sabes qué? Es que se me hace que tenemos que tocar un shofar y se me hace que tenemos que guardar lo del Pentecostés y todo eso. Mira lo que dice, de Cristo te desligaste y de la gracia has caído. Eso es algo muy riesgoso, esto es algo peligroso. Y es un versículo que obviamente no lo leen o no se los leen, porque también hay ciertas prácticas que para un grupo de personas son más cómodas, que son más atractivas, más místicas, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que dicen, no, pues es que a mí se me hace, está bonito eso de guardar la Pascua, ¿no? Y si quieres comer la Pascua por comerla, cómela. Y si quieres comerla diario, come la Pascua. Si quieres reunirte en sábados, reúnete los sábados. Pero en el momento que empieces a pensar que eso te ayuda a estar mejor con Dios, estás en grave riesgo. Porque no hay nada que pueda hacer el hombre, y eso es lo que describe la palabra, para ser justo delante de Dios. Únicamente la fe en Cristo. Entonces, tenemos que entender muy bien esto, que en el momento que empezamos a poner nuestro sistema de agradar a Dios, estamos fallándole, porque no hay nada que podamos hacer para agradarle, más que la fe en Cristo Jesús. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, me gustaría regresar a este punto que hablábamos acerca de las costumbres del cristianismo, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, te dicen, es que si no hablas en lenguas no eres salvo. Es que si tú no te has caído, se me hace que no has recibido al Espíritu Santo. Es que, ¿sabes qué, hermano? Tienes que sudar cuando danzas, porque, o sea, está bien que dances, pero si no sudas, no diste todo. Y sabes que este tipo de cosas son simplemente obras. Y que a muchos, con una muy buena intención, dicen, pues lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios. Y aquí, ahorita les decía en la mañana a los hermanos, puede ser que hagas algo sinceramente y de todo tu corazón, pero aún así estar equivocado. Por eso lo más seguro es acercarnos a la palabra. Quiero que consideremos el ejemplo de Jefté. Él quiso adorar a Dios a través de un sacrificio humano. Y Dios dice que él aborrece los sacrificios humanos. Lo hizo de corazón, lo hizo sinceramente, pero estaba en un error. Y muchos podemos buscar adorar a Dios de una manera incorrecta. ¿Y sabes qué? Sigue sin agradarle. Muchos te dicen, trae tus diezmos al alfolí. Eso es parte, pero eso no es lo que nos justifica ni nos hace más santos delante de Dios. Y hay muchas personas que dicen, puedo asesinar, matar, pero llevo mis diezmos. Eso no hace al hombre justo. Por otra parte, hay personas que a través del emocionalismo se sienten bien con Dios, pero no ayuda. Hay personas que a través del intelectualismo se sienten bien con Dios
y se jactan de decir, es que nosotros somos reformados. ¿Y qué? Cuando la Biblia describe que la fe y solamente fe en Juan Calvino hizo al hombre salvo? Nunca. Porque yo no recuerdo que diga que hay un solo intercesor o mediador entre Dios y los hombres, Juan Calvino hombre. Dice Jesucristo. Entonces, versículo 6, no 5, porque pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, vosotros corríais bien, o sea, estaban bien, les había enseñado. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Y les dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, no procede de Dios. Y les recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando empiezas a creer en este tipo de cosas, nunca va a ser suficiente y vas a ir siempre a más. Por eso las expresiones emocionalistas nunca son suficientes, porque llega un momento que ya te dejan de emocionar y siempre vas a más. Siempre vas a más. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Aquellas personas que deliberadamente enseñan este tipo de cosas, que a través de las obras alguien puede ser justo delante de Dios, va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces les recuerda, ninguna de estas cosas hacen al hombre más espiritual, ninguna de estas cosas hacen al hombre más justo, porque ustedes fueron llamados a libertad. Libertad de ustedes mismos, libertad de su pecado, libertad de tradiciones, libertad de costumbres, una libertad para hacer aquello que es recto delante de Dios sin ningún estorbo. Y aquí menciona acerca de las personas que enseñan o que presionan esto. Dice Pablo, aquellos que quieren que se circunciden ellos, a ver si tanto. Aquellos que quieren que ustedes guarden o hagan esto, que lo hagan ellos. Si tienes fe, tenla para ti mismo. Eso dice la palabra. Veíamos en Romanos, y lo vamos a ver más adelante. Dice, si tú quieres comer esto, no quieres comer, no lo comas, cómelo, pero para ti. No obligues a los demás a hacerlo, porque en eso no hay nada de provecho. Y también aquí dice, hermanos, los que os perturban, los que están enseñando estas cosas, van a rendir cuentas delante de Dios. Quien quiera que estos sean, quien quiera que estos se digan ser. Entonces, dice, ustedes fueron llamados a vivir en libertad. Cada uno de los creyentes fuimos llamados a ser libres en nuestra forma de adorar a Dios. Y podemos decir, bueno, entonces puedo hacer lo que quiera. Ahorita va a describir qué es la libertad. Pasa, lo veía ayer, ¿no? Esta idea de andar en moto como que a veces es como mucho de la libertad, el viento en la cabellera y los lentes y todo eso, ¿no? Y sí, se siente padre cuando vas en la carretera y todo eso. Pero dices, pues es que tengo libertad, me voy a quitar el casco. Te lo puedes quitar, pero sabes que si te caes te vas a dar uno bueno. Puedes decir, no, pues es que le puedo subir a más de 200. Puedes, pero si te caes te vas a dar uno, bueno, a lo mejor ya ni lo cuentas. Y todas estas cosas puedes, pero a costa de tu vida. Y es exactamente lo mismo. La libertad que Dios nos ha dado debe de estar sujeta a su palabra, porque es la libertad en Cristo Jesús. Porque cuando vuelves a través de esta libertad al pecado, entonces no eres libre, ahora aún sigues sujeto al pecado, y es la libertad del mundo, no la de Cristo Jesús. Hoy muchas personas gritan cosas horribles a los demás, dicen, es que tengo libertad de expresión. Sí, pero estás afectando a las demás personas. Muchos dicen, es que yo puedo tomar y hacer lo que quiera con mi cuerpo. Sí, pero andas atropellando personas. Eso no es libertad. Estás afectando a los demás. Y aquí va a describir lo siguiente.
porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y esto es lo que sucede con la libertad del día de hoy. Como yo soy libre para hacer esto, entonces puedo pasar sobre los demás. Y eso es lo que está tratando la palabra de escribir. La regla, o en lo que se resume toda la ley, es el amor a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. En eso Cristo dijo que se resumía toda la ley. Por lo tanto, si tu libertad te lleva a no amar a los demás, entonces no estás siendo ni libre ni estás amando, y por lo tanto estás quebrantando la ley de Dios. Y esto es lo que dice aquí, y esto es a lo que vamos a ver, que tiene que ver con el fruto de andar en el Espíritu. Al principio te decía, muchos dicen que andar en el Espíritu es esto, lo otro, pero vamos a ver cómo es que describe la palabra que se ve. Dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, primera característica, es que no satisface ni las emociones, ningún deseo de la carne. En el momento que estás satisfaciendo los deseos de la carne, ya no estás andando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Va a describir lo siguiente. Manifiestas son las obras de la carne. Si sabemos que la carne tiene que ver con pecado, ¿por qué Pablo se toma el tiempo de decir como cada cosita? Y aún, no enuncia todas. Estoy convencido de que Pablo dice esto porque son algunas obras de la carne en las que muchos nos hemos justificado, diciendo, es que lo hago porque tengo una razón. Vamos a ver por qué. Manifiestas son las obras de la carne. Si tú tienes esto, y tú dices, es que no es realmente en mi carne, es que es culpa de... Aquí dice, esto sí es producto de la carne. Primero, adulterio. Y muchos dicen, es que mi esposa tiene la culpa por dejarme tanto tiempo solo. Di lo que quieras, pero sigue siendo una obra de la carne. Lo único que tú estás evidenciando a través de hacer esto es que eres una persona carnal, no guiada por el Espíritu. Pero es que yo estaba buscando a Dios y Él me mostró un nuevo mejor amor. Eso no es Dios, esa es tu carne. No engañes, no inventes, porque el adulterio es una obra de la carne. Fornicación, la palabra griega porneia, que habla de todo tipo de experiencia inmoral. Muchos dicen el día de hoy, amor es amor. ¿Cómo algo que me hace sentir tan bien puede ser tan malo? Es que Dios es amor, por lo tanto yo estoy viviendo bajo los lineamientos de Dios porque estoy amando a otra persona. No inventes. Esto es una obra de la carne. Eso no es el amor de Dios. Porque Dios describe o ha descrito algo. Ningún acto de fornicación, de inmoralidad sexual, puede ser justificado como algo espiritual. Aquellos que también, por ejemplo, tienen una visión desvirtuada del matrimonio, ¿no? Sigue siendo una obra de la carne. Aunque te ames mucho, aunque estés muy sinceramente enamorado, sigue siendo una obra de la carne porque es contrario a las Escrituras. Unión libre sigue siendo una obra de la carne. Y no importa cuánto tiempo se lleve juntos, sigue siendo una obra de la carne. ¿Por qué? Porque es una forma desvirtuada del orden de Dios. Entonces, continúa diciendo, inmundicia, lascivia. La palabra lascivia es aquella persona que está preparada en todo momento para cometer alguna inmoralidad. La primera sección habla de lo relacionado con la inmoralidad, inmundicia, lascivia. Hay personas que he llegado a escuchar que dicen, es que
Yo veo pornografía porque es mejor ver pornografía que tener relaciones con personas. Y así ya no peco. Sigue siendo inmoralidad y está mal con Dios. No trates de justificar algo que en ninguna forma es justificable. Después dice idolatría y hechicerías. La palabra hechicerías es la palabra farmakeia en griego, y habla de esta práctica en esos tiempos, a través de las cuales usaban cualquier tipo de sustancias tóxicas para poder tener experiencias espirituales, ¿no? Algo muy similar a como que me voy a San José del Pacífico por mis hongos y todas esas cosas, ¿no? La drogadicción está aquí incluida. Entonces, aquellas personas que pueden justificar, es que tuve que tomar porque no me quieren, ¿no? O tengo muchas presiones, para relajarme un poquito. ¿Sabes qué? Eso muestra una obra de la carne y que no estás perseverando en el Espíritu. Y por lo tanto no puedes justificarte delante de Dios. Queridos hermanos, el propósito, Pablo, a través de esto es que podamos ver que hay una evidencia en nosotros de andar en la carne o de andar en el Espíritu. No se trata de condenarte, sino de hacerte ver que hay áreas en tu vida que no están posiblemente caminando bien y que necesitas arreglar para que caminen bien. Entonces dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué sucede cuando se va a organizar algo como una comida en la iglesia? Siempre salen con que, no, es que la hermana siempre con su pozole y contiendas, iras. O sea, cuando cosas tan simples como el pozole produce problemas dentro de la iglesia, evidencia dentro de la iglesia obras de la carne. Y, o sea, en serio, pues digo, sí es chistoso, pero realmente no lo es. Porque entonces te das cuenta que es una iglesia carnal, que muy espirituales alabamos a Dios, pero cosas tan simples como la comida pueden hacernos mostrar lo que realmente o en qué realmente estamos abundando. Le he dicho a los hermanos encargados de ministerio, cuando tú te das cuenta que alguien pelea con todos, esta persona puede darte un devocional escrito, pero no está teniendo un devocional con Dios. Porque cuando alguien tiene comunión con Dios, puedes decir muchos versículos, pero esa evidencia se borra de su vida. No quiere decir que nunca peleemos, pero cuando estamos peleando constantemente es una evidencia de la carne. Entonces, estas cosas son indicadores para que nos digan a nosotros por dónde vamos. Entonces, cuando hay en nuestra casa, si eres también del típico que sales de la casa y ya te peleaste con la vecina, porque te echó el polvo. Llegas y, es que me choca que todos van lento y todo el tiempo vas enojado. Llegas y él viene, es que este cuate. Llegas y te peleas con el mesero porque no te sirvió rápido. Y porque te dieron la cuenta mal, regresas a la casa y te peleaste con todas las personas. Y tú dices, es que la gente está loca hoy. Posiblemente no es la gente, hermano. Posiblemente o seguramente es una obra de la carne en ti. Y es algo que tienes que arreglar con Dios. Ahora, quiero que veas que estas, como digo, son evidencias de aspectos en nuestra vida que podamos andar en la carne. Después dice homicidios. Ahora, recuerda que Jesucristo elevó el estándar y el homicidio no es el acto físico únicamente, sino en el hecho de odiar a las personas. En tu corazón has cometido homicidio. Y la otra vez reflexionar en esto, cómo hay muchas personas, checa esto, hay muchas personas que no matan, no porque piensen que está mal, sino porque no tienen la oportunidad o porque tienen miedo a las consecuencias. Pero si pudieran hacerlo sin consecuencias y tuvieran las herramientas, lo harían. De ahí la popularidad de estos juegos de andar disparando. Porque lo puedes hacer como expresar todo tu corazón sin ninguna consecuencia. Se expresa en nosotros lo que hay. Entonces, dice homicidios, borracheras. Y hay personas que hasta dicen, no, pues es que es vino de consagrar, ¿no? Pues aunque sea la Santa Cena de consagrar, sigue siendo borrachera y tienes que tener cuidado con eso. Orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y aquí lo dice, que los que practican tales cosas, dice, no te engañes, si tú vives practicando tales cosas, no heredarás el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una evidencia de que nunca has tenido una conversión genuina. No habla de perder la salvación, sino una evidencia de personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Si tú practicas algo de esto como no quiere decir que, y no te estoy incentivando ni motivando porque ya vimos lo que dice aquí, a que lo hagas y digas, ay, no pasó nada, fue una vez. No, habla de alguien que está sistemáticamente metido en algo de esto, es una evidencia posible de que no ha recibido a Cristo. Y por lo tanto, está el constante peligro, no heredarás el reino de los cielos. Entonces, tengamos cuidado cuando esto se vuelve un patrón en nuestra vida, esto o varias cosas de esto. Después dice, ¿cómo se ve caminar por el Espíritu? Acuérdate, al principio dijo, versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu. Entonces, ¿pero cómo se ve eso? Bueno, mas el fruto del Espíritu es amor. Si viste la película esa de Trolls, siempre digo cosas de películas de niños, pero de Trolls, la muñequita Popping que siempre anda como bien contenta y aventando confeti, no habla, eso no es el amor, ¿no? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. El amor que Dios ha dado por nosotros y nos ha dado a nosotros es una, no emoción, sino una decisión que tomamos de amar a los demás sobre todas las cosas, sobre nos quieran o no, nos hablen o no, quieran saber de Dios o no. Es una decisión. El amor, recuerda, no es una emoción únicamente. Mucha gente dice, es que no lo siento. Y posiblemente no lo sientas en un rato, pero si lo decides, oras por la persona, buscas hacerle el bien, buscas este tipo de actos piadosos a favor de las personas, posiblemente la emoción o el sentimiento se acompañe después a tu decisión. Pero necesitamos decidirlo. Más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es una persona que vive en gozo. Aquellas personas que están contentas cuando Dios les da dinero y que están tristes cuando Dios se los quita, no están viviendo en gozo, porque el gozo no depende de las circunstancias. Y aquí el creyente que se la pasa declarando, Dios, es que por fe yo quiero un auto nuevo y si no me lo das hago berrinche, te pareces a un niño chiquito, porque eso es lo que hace mi hija. Eso es lo que hace mi hija. Es que nunca me compras nada. Y trae el helado, ¿no? Y es que nunca me compras nada. Y así a veces nos vemos con Dios. Pero eso no es un fruto del Espíritu, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. El caminar con el Espíritu se ve primero a través del amor hacia los demás, el amor a Dios, como un acto, como una decisión que tiene evidencias, que tiene hechos y que también incluye gozo. Si ves el andar por el Espíritu, aquí no dice, el fruto del Espíritu es caerse, el fruto del Espíritu es dar vueltas en el aire. No describe eso, hay otro tipo de evidencias. Tampoco quiero que parezca que estoy como haciendo menos esto. Si Dios te tira, si Dios te hace velar, qué bueno, eso es padre, pero no pienses que eso es únicamente andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu es tener amor por los demás. ¿Cómo los tratas? Porque a mí me ha tocado, soy pastor y he visto a pastores que están ministrando y orando por las personas y todos se caen y salen y son unos patanes con todos los demás. Y eso no es una evidencia del Espíritu, eso es una evidencia de la carne. Entonces te puede llevar a pensar que realmente lo que está haciendo es fingir una vida. Dice paz con Dios. El fruto del Espíritu es la paz. La paz no es únicamente la ausencia del conflicto, sino es una condición a pesar del conflicto. Pablo estaba en medio de un barco pronto al naufragio y dice, hermanos, tened buen ánimo, comed, porque al Dios del que soy, al que sirvo, ha estado conmigo esta noche. Entonces,
Es esa paz aún en medio de las circunstancias. Lucas mismo había escrito ahí que todos habían perdido la fe y la esperanza de estar salvos, de conservar la vida, pero Pablo podía hablar porque había estado con Dios. Dice paciencia. Y si eres de los que dices, es que me haces perder los estribos, me haces perder la paciencia, no, hermano, te hace falta más Biblia, no más box, más Biblia. Paciencia, benignidad, es decir, todos estos actos conscientes, constantes de bien hacia los demás, bondad, fe, mansedumbre, que puedes tener mucho poder, puedes tener mucha influencia, puedes tener muchos recursos, pero están siempre bajo sujeción. Templanza, que no eres de aquellos, como dice nuestro hermano Lucio, de mecha corta, sino que puedes saber, tienes la sabiduría de Dios para actuar en una circunstancia como corresponde, sin miedo, sin enojo, sin tristeza, sino que sabes cómo actuar en una circunstancia. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu no tiene que ver con actos, quiero que veas, y lo voy a recalcar, con actos únicamente emocionales o intelectuales, sino con una decisión constante que cambia la forma de tu conducta. Andar por el Espíritu cambia tu conducta, cambia quién eres. Puedes leer mucho algo acerca de algo, pero aún no saberlo hacerlo. Pero el andar en el Espíritu no solamente te ayuda a saber qué hacer, sino a hacerlo. Y hermanos, esto es lo que espera Dios de cada uno de los que estamos de aquí. Para que podamos decir que somos una iglesia guiada por el Espíritu, esto debe de haber en nosotros. Esto es lo que debemos de parecernos. Es irrelevante la forma en la que te vistas, la forma en la que saltes, el auto que tengas, la casa que tengas. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Podemos construir un templo muy alto, con todos los picos, así, más picos que los castillos de Disney, si querés. Pero eso no nos va a hacer más espirituales. Podríamos tener un grupo de alabanza de 60 personas con el coro de los niños pobres de algún lugar. Pero eso no nos va a hacer más espirituales. Podríamos tener pantallas y piso que cambia de color con LED, pero eso no nos va a hacer más espirituales. Podríamos cantar con himnos y volvernos reformados y sentarnos de un lado hombres y de otro lado mujeres, pero eso no nos hace más espirituales. Podríamos recitar el credo niceno cada vez que iniciáramos, pero eso no nos hace más espirituales. Pero si tú, en tu trato a los demás hay amor, a la forma de hablar, de tratar a los demás, si en tu trato hacia los demás pueden ver que podrías sobajar a cualquier persona por tus recursos o conocimiento, pero te sientas a aprender de los demás y los tratas con respeto, con cariño, entonces podemos decir que hay mansedumbre, que hay templanza y que hay un fruto del Espíritu. Si tú tienes mucho deseo de hacer esto, lo otro, como lo veíamos ahorita en el discipulado en el 1 Corintios capítulo 14, en el capítulo que habla acerca de las lenguas, dice andad en amor, y después describe el hablar en lenguas como un acto de edificación propia, y que en la iglesia no hables en lenguas. Qué bueno que te quieras edificar, pero edifícate en casa. En la iglesia dice profeticéis, es decir, habla de parte del Señor, la palabra. ¿Por qué? Porque es un acto de amor. Qué bueno que tú quieras satisfacerte. Qué bueno que digas, es que quiero que la alabanza me haga sentir bien. Sí, pero es el momento de adorar a Dios y de edificar a los hermanos. Por lo tanto, necesitamos adorar el entendimiento, letras cristocéntricas, cosas que las personas podamos acercarnos más a Dios, no seducirnos a nosotros mismos. No se trata de eso. Y el propósito de la iglesia, el propósito de los dones también en el capítulo 13 y 14 de Corintios, dice que el propósito de los dones es la edificación
del cuerpo, de la iglesia, nunca de uno mismo. Entonces, por eso, esto es en lo que debemos de perseverar. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si tú, y lo platicaba con nuestra hermana Grace, no porque ella lo haga, no, ya creo que lo dije mal, estamos hablando de una situación, pero si tú necesitas a fuerza música movidita para adorar a Dios, eres esclavo de tus pasiones. O sea, si tú necesitas a fuerza a alguien enfrente con ropa como hipster o con traje para poner atención a la palabra, eres esclavo de tus pasiones. Si tú necesitas algo para acercarte a Dios, eres esclavo de eso. Y hemos sido llamados a libertad, a que podamos acercarnos confiadamente al trono de gracia, sin ser esclavos de nosotros mismos. Esa es la libertad que estamos viendo aquí. Y eso es de lo que está hablando. Por eso dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si tú dices, no, hermano, es que a mí me encantan las bermudas, y hermano, pero si al hermano le es ocasión de caer, no te lo pongas, porque es a favor del hermano. No nos hagamos vanagloriosos, sintiéndonos mejores que los demás, porque nosotros sí somos libres, porque nosotros sí tenemos al Espíritu. No nos irritemos los unos a los otros, diciendo, es que tú ni sabes. No nos envidiemos los unos a los otros. Entonces, el andar por el Espíritu se muestra a través de amar a Dios, amar a tu hermano. ¿Qué tipo de amor vemos descrito aquí? Aquel que se sujeta por las Escrituras. ¿Qué tipo de libertad? Aquel que se sujeta a las Escrituras. Somos libres del pecado, libres de nosotros mismos, para ya no andar en costumbres ni tradiciones que limiten nuestro acercamiento a Dios. Dios te ama y Dios sabe quién eras y Dios te acepta de esa forma. Obviamente no tu pecado, ese tienes que arrepentirte y Él lo va a cambiar, pero ahora eres libre de acercarte así como eras. Lo hablaba, si tú fuiste llamado a Dios siendo metalero, alaba a Dios así. Si tú conservador, así alábalo, pero acércate a Él confiadamente con una intención de corazón sincera, sujeto a su palabra, y que Él cambie aquello de tu vida que debas de cambiar. ¿Sale? Que no sea el hombre, que no sean las tradiciones. No quieras volverte a poner bajo un yugo, porque no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a libertad. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por esta palabra que pudimos leer. Te ruego que tú puedas traer convicción a nuestras vidas, Dios, y aún si hubiera alguna deficiencia en la exposición, Padre, que tú traigas certeza al corazón de mis hermanos y que puedas guiarnos a toda verdad. Te bendecimos, Padre, y te alabamos. Te necesitamos, Dios. Amén.